Que el Señor los bendiga ricamente, amados hermanos. Hoy tengo el gusto de poder iniciar una serie de estudios que espero verdaderamente nos puedan ayudar. Quiero hablar precisamente de este precioso libro. Tengo aquí varios ejemplares que todos obedecen al mismo libro, es la palabra de Dios. De eso quiero hablar y me gustaría antes iniciar con usted orando. Vamos a orar y luego entramos en materia. Por favor, acompáñeme. Bendito Dios y Padre Celestial, déjame ser instrumento en tus manos para poder hablar de este glorioso y precioso libro, que es el libro que ha marcado mi vida, ese libro que vino para traer los cambios más sobresalientes que he podido experimentar a lo largo de todos mis años. No acabo de conocerlo, no acabo de entenderlo, pero es una delicia, una riqueza para mí poder saber que de él puedo encontrar tantas y tantas lecciones y consejos para mi vida, pero también para la vida de los hermanos y amigos que me permites afectar a lo largo de nuestro ministerio. Señor, que hoy esta palabra tenga un impacto y pueda cada una de las tareas traer beneficio a cada una de las personas que se atrevan con un carácter serio a realizarlas. En este momento permite que cada uno de los textos escogidos de las palabras puedan calar profundamente en nuestro corazón. Háblanos en este momento. Nos depositamos en tus manos y te damos la honra y la gloria a ti. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Sí, amados, la Biblia es de lo que quiero hablar. Quiero que nos permitamos durante estas semanas tratar no solamente de hablar, sino que podamos hablar y también podamos aprovechar cada una de las presentaciones para avanzar, para hacer algo diferente, para hacer una experiencia o hacer de la palabra una realidad en nuestra vida. No quiero calificarle a usted de ser una persona que no ha valorado su Biblia, pero quiero animarle para que a partir de este momento usted pueda hacer algunos cambios que yo sé que son cambios que tienen que ver con disciplina. Tengo aquí, por ejemplo, en mis manos una Biblia que se llama Nueva Biblia Latinoamericana y me gusta mucho porque primero tiene algunas características que llaman mi atención. Por ejemplo, es difícil que usted lo pueda ver desde allí, pero en rojo todo lo que ha hablado Jesús o lo que fue dicho por Jesús. También es una Biblia que tiene algunos recursos que algunos de nosotros nos ayudan. Tiene, por ejemplo, algunas citas al pie de página. Dentro de las cosas también interesantes que me gusta de esta Biblia es que tiene algunos mapas que nos ubican mejor en el tema geográfico en la parte de atrás. Espero que se puedan ver desde allí. Hay una buena cantidad de mapas. Tenemos algunas referencias, tal vez es lo más sobresaliente de esta Biblia. Esta otra Biblia es una Biblia que se le conoce como la Biblia de estudio, y esta Biblia pues la adquirí hace muchos años en Panamá, siendo prácticamente un adolescente. La conservo conmigo y también tiene algunas ayudas en la parte de atrás que se conocen como concordancias. Estamos hablando simplemente de versiones bíblicas. Esta Biblia que tengo acá conmigo es una Biblia de estudio esquematizado. Entonces nos va a dar otra serie de herramientas que divide básicamente lo que es el texto, y en la parte de abajo hay algunas referencias importantes. A veces se insertan también mapas y algunos pensamientos. Es una Biblia bonita, una Biblia que me gusta a mí. También es de mis herramientas. Esta Biblia es una Biblia que tiene un dibujito, tiene a Jesús cargando una oveja. La Biblia al día para niños. Aquí lo único que nos cambia es la versión. Es una versión mucho más sencilla, la Biblia para niños. Hay varias Biblias. La que uso normalmente, que es mi Biblia, es la Biblia de referencia Thompson. ¿Por qué estoy hablando de la Biblia y por qué estoy hablando de varias versiones? Bueno, es que
tal vez una de las preguntas que nos podemos hacer, o la pregunta, todos estos materiales, todos obedecen al mismo tema, es la Biblia, la santa palabra de Dios. Tengo algunas otras versiones, incluso versiones en otros idiomas, por lo menos el hebreo, tengo una Biblia en hebreo, pero la gran pregunta es, este libro, la Biblia, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema central? Algunas personas, como nosotros, que somos relativamente personas que están cercanos al texto bíblico, creemos saber de qué trata la Biblia. Pero a veces, si alguien nos agarra así de pronto y le dice a usted, ¿pero de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Yo quise darme un poquito de tiempo para revisar y tratar de responder cuál es el tema central de la Biblia. O sea, realmente de tapa a tapa, de aquí hasta acá, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia tiene como un tema central? Algunas personas han querido usar la Biblia como un libro de referencia cabalístico, matemático. Otros han querido encontrar en la Biblia un libro un poquito, si pudiera usar la palabra, esotérico. O sea, que tiene muchos secretos allí escondidos y que no han sido revelados. Otros prefieren pensar en la Biblia como un libro creacionista, que intenta probar el tema de la creación, de dónde viene el hombre, tal vez con un poquito de ciencia y algunas otras mezcolanzas. Bueno, la Biblia tiene un propósito y yo quiero conversar en los siguientes minutos y aprovechar que esta semana es una semana introductoria para poder compartir con usted lo que yo conceptúo y creo que es el tema central de la Biblia. Yo particularmente creo que el tema central de la Biblia es la palabra reconciliación y voy a intentar probarlo en los siguientes minutos. La Biblia es un libro que tiene que ver con la historia de la salvación, definitivamente. Si alguien nos preguntara, teológicamente hablando, de qué trata la Biblia y respondemos la historia de la salvación, hemos acertado. Realmente la Biblia trata acerca de la historia de la salvación. Ok, cuando nos vamos adentrando, cuando vamos metiéndonos un poquito profundamente, entonces sí nos damos cuenta que el tema central de toda la Biblia recae o descansa alrededor de esta palabra, reconciliación. Diré que muchos de ustedes han tenido la bendición de estar un poquito cerca de este servidor y escuchar muchas veces el intentar, tal vez de mi parte, definir esta palabra. Quiero hacerlo una vez más. Y si alguien insiste sobre la pregunta ¿cuál es el tema de la Biblia? Entonces vamos a comenzar a pensar reconciliación. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo quiero que usted escuche con atención cómo vamos a querer definir esta palabra. No es una definición antojadiza. Yo me he servido de algunos materiales y diccionarios para poder definirla y al final darle mi propia apreciación de lo que considero que es el tema de la reconciliación. Primero, si vemos el significado, esta palabra se deriva o se define como la acción de volver a unirse. Partamos de eso. Reconciliación es volver a unirse. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la mano, pensar en los 5 dedos de la mano que se han separado. Y vamos a pensar ahora que se separaron porque se enojaron. Entonces el dedo al cual le llamamos gordo, que es el dedo pulgar, se enojó con el dedo meñique y se separaron. Y así sucesivamente cada uno de ellos se fueron separando. La idea de reconciliación es unir a aquellos que estaban separados. Obviamente hablamos de dos personas que se encontraban separadas, no tanto de los dedos. Cuando nosotros iniciamos la lectura de las Sagradas Escrituras, llegamos rápido, pero muy rápido al tema de la desobediencia, o sea, del pecado.
el pecado fue el producto de la desobediencia del hombre. Este es el tema que le permite al texto bíblico dar un giro. El tema venía muy bonito, Dios creó los cielos, la tierra y fue creando cada uno de los elementos. Finalmente coronó su creación con el hombre. Dijo Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios lo creó con dignidad. Más adelante vemos en 2:18 aproximadamente que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces creó a la mujer y dijo, y serán los dos una sola carne. Hasta allí todo estaba bien, hasta que el hombre, por la larga historia que ustedes conocen, la serpiente le dijo a Eva luego invitó al hombre y al fin de cuentas el hombre pecó. Hubo desobediencia y el hombre entonces se separó de Dios. Dios está acá, el hombre está acá y si lo prefieren en un sentido un poquito más gráfico, Dios se separó del hombre a causa del pecado. Entonces allí da un giro la palabra del Señor. Reconciliación es dejar atrás una pelea o enfrentamiento. En este caso, la pelea o el enfrentamiento al que me estoy refiriendo fue la que se dio en el huerto del Edén. Dios y el hombre se enemistaron, no por causa de Dios, sino por causa del hombre, pero para efectos nuestros es lo mismo, hubo una separación. Entonces, reconciliar es dejar atrás esa desaveniencia, ese enfrentamiento, esa diferencia, ese pecado y volverse a unir, ya sin ningún tipo de diferencias. Estamos hablando de la palabra reconciliación. Esto es a lo que nos referimos cuando citamos el libro de Génesis. Precisamente Dios y el hombre en el principio tenían una bonita, una sana y una preciosa relación hasta que se entremetió el pecado dándole el giro a la historia. Reconciliación significa también restaurar. Restaurar es volver una cosa a su estado original. Entonces, en el principio la relación era perfecta. Dios y el hombre tenían una relación perfecta, armoniosa, bonita. Reconciliación aquí sería entonces volver a restaurar esa relación que se ha interrumpido. En el sentido estrictamente bíblico de la palabra, es el restablecimiento de la amistad del hombre con Dios, pues entre ambos reinaba una amistad desde que el pecado se introdujo entre los dos. Obviamente el pecado del hombre. Y más que el establecimiento de buenas relaciones en general es la eliminación de un profundo desacuerdo. El desacuerdo es quitado por completo, es desaparecido. El hombre por su pecado se encontraba alejado de Dios. Entonces piense en eso. El hombre pecó y eso hizo que se alejara de Dios. Esto significa que el pecado definitivamente nos aleja de Dios. En el principio, en el medio, en el presente y obviamente en el futuro también. Pero en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, Él ofreció el camino a la reconciliación. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a analizar esta palabra, pero yo quiero que ya la veamos desde un punto de vista bíblico. Ya sabemos lo que es reconciliación, juntar, acercar, poner de acuerdo lo que estaba separado, lo que estaba enojado, enemistado. Ahora, entonces, si queremos analizarlo desde el punto de vista bíblico, vamos a encontrar algunas verdades. La primera verdad que quiero enseñar, compartir desde la perspectiva bíblica, es que la reconciliación, tema central de la Biblia, es la muestra de amor más grande que podamos experimentar como seres humanos, pero es la muestra de amor más grande de nuestro Dios. Entonces, la reconciliación es la muestra más grande de amor que Dios ha tenido a pesar de nuestra condición. Y esto es muy importante, porque normalmente cuando el hombre se enoja con el hombre, entonces el orgullo toma posesión, protagonismo. Y vemos a muchas personas que se han enojado por años. Y
y el orgullo de uno de los dos lados o de los dos lados impide que se dé ese fenómeno que estamos marcando hoy llamado reconciliación. Pero en la Biblia el tema central es reconciliación. ¿De qué? Del hombre con Dios. Y cuando vemos que Dios y el hombre se reconcilian, entonces podemos decir, ok, el objetivo de la Biblia se ha cumplido. Entonces, la reconciliación, en primer lugar, como una verdad grande que quiero compartir con ustedes, la reconciliación como tal es una muestra de amor de parte de Dios. Y esa muestra Dios la da, nos la ofrece a pesar de nuestra condición. Y para eso vamos a ir a una base bíblica. La base bíblica se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 8. Y yo la tengo acá en mis notas, pero también tengo la Biblia acá, que me gusta tener la Biblia. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire lo que estoy tratando de compartir. Reconciliación es una muestra de amor. Y la Biblia está diciendo, mas Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en la condición de enemigos, Cristo murió por nosotros. Ese es un amor muy grande, porque Dios está deponiendo aun cuando no es el responsable. Se da cuenta, Dios no es el culpable de la separación, del alejamiento. Sí lo es el hombre que ha cedido al pecado, a la instrucción divina, cuando el Señor le dijo, de todo puedes comer, a excepción del árbol del bien y del mal. Pero el hombre desobedeció y el hombre pecó y el hombre se separó de Dios. Ahora Dios y el hombre están enemistados. Recuerda, la palabra reconciliación es unir, volver a estar juntos. ¿Quiénes? En este caso, Dios y el hombre. Pero para esto era necesario todo un plan. Entonces, la palabra de Dios viene como ese recurso para ayudarnos, para iluminarnos y que podamos entender que el deseo más profundo del corazón de Dios es tratar de enderezar, de cambiar aquella historia que venía bien, pero de pronto se dañó con la incursión del pecado. Nuestra condición sin Cristo es definitivamente pecadores. Con Cristo somos pecadores justificados por el sacrificio de Jesús. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, entonces nosotros no somos otra cosa más que pecadores, consecuentemente enemigos de Dios. ¿Sabe lo que es un enemigo? Es alguien que no quiere a la persona de la cual es enemigo, que hasta cierto punto la odia y hasta cierto punto no desea el bien. No estoy diciendo que Dios es mi enemigo, estoy diciendo que yo me he constituido enemigo de Dios en tanto que desobedecí y decidí irme por mi propio camino. Pero la reconciliación prueba que Dios, porque nos amó, nos reconcilió. Es tanto el amor de Dios que siendo Él completamente inocente y no culpable, Él da ese primer paso, y este libro es precisamente de lo que va a tratar, de ese tema de amor de parte de Dios. Nos amó y además nos reconcilió, nos atrae hacia Él por medio de el sacrificio de Jesús. El amor de Dios siempre hace cosas. Algo que es interesante, y este libro, la Biblia, lo va a demostrar, es que el amor de Dios hace cosas. El amor de Dios no es estático, no es pasivo. La muestra más grande es la reconciliación a través y por medio de la muerte de Jesucristo. Dice la Biblia, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, dice el verso 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, estando en la condición de enemigos, Él nos reconcilia, nos atrae hacia Él, con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces Dios
toma la iniciativa. Y es de lo que habla este libro. La Biblia no está queriendo resolver problemas geográficos, si el arca de Noé descansó sobre el monte Ararat, si realmente cruzaron el Mar Rojo por esa sección en seco, si es que fue una cantidad de eventos casuales, que un torbellino, que se abrió el mar. No está tratando el tema de si sucedió o no sucedió. La Biblia da por hecho lo que escribe en sus textos narrativos, pero el tema principal es, por favor, la reconciliación del hombre con Dios. Entonces, ahora ya nosotros reconciliados con Dios vamos a gozar de una serie de privilegios. Entre ellos, primero, el perdón nos atrae hacia Él, y en Cristo Jesús, recuerde, en Cristo Jesús encontramos perdón, pero también justificación. Somos justificados, ya no somos condenados, porque en Cristo Él nos justificó. Nos ha dado la redención, o sea, la libertad. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Todo eso ocurre por la bendición de la reconciliación, palabra que es tema central de la Biblia. Por eso a mí me gusta la Biblia. Luego también la expiación y la salvación son los dividendos, es la ganancia, es todo lo que obtenemos por esta experiencia hermosa y tremenda que se llama reconciliación, que es el tema central de la Biblia. En segundo lugar, la reconciliación se recibe a través del Señor Jesucristo para que le demos gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos el tema central. El tema central de la Biblia es la reconciliación. Eso es lo que Dios desea, es lo que Dios anhela, que el hombre pueda reconciliarse con Dios, volver a estar con Dios como al principio. Pero recuerda que hay un fuerte y serio problema que se llama pecado, que fue lo que nos distanció. Entonces, la reconciliación tiene la bendición, el poder de poder acercarnos nuevamente a nuestro Creador. Esto es hermoso, esto es precioso, porque nuestro Creador nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos hizo como criaturas dignas, y Él quiere que podamos regresar a esa condición. Pero la reconciliación se recibe sola, única y absolutamente en y a través del Señor Jesucristo, para que glorifiquemos a Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 11. Y no solo esto, lo que ya leímos anteriormente como los beneficios de la reconciliación, sino que también nos gloriamos en Dios. Vamos a ver, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿por quién usted y yo, si hemos tenido ya la oportunidad de permitirle a Jesús ser el Señor de nuestra vida, por quién hemos recibido la reconciliación? ¿Ya tiene la respuesta? Claro que sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros quisiéramos intentarlo, por nosotros mismos no podemos reconciliarnos ni con nosotros mismos, ni podemos reconciliarnos con Dios. Necesitamos imperativamente a un Salvador, y es por eso que Dios decide enviar a Jesucristo. Entonces, volvemos al mismo tema. El tema central de la palabra de Dios es Jesucristo. Ok, es interesante. El tema central es la salvación. Sí, las dos me gustan, pero se da cuenta que el problema inicial fue que el hombre se separó de Dios. Entonces, ¿qué necesita hacer el hombre con Dios? Reconciliarse. Ese es el fundamento para probar lo que le estoy compartiendo. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Eso crea un abismo impresionante. Esto pone una gran barrera entre Dios y nosotros. Él es santo y nosotros pecadores. Solo mediante ese puente que se llama Jesucristo, y es a través y por medio de su amor, que nosotros podemos reconciliarnos, acercarnos, volver a Dios, a esa condición. Entonces,
En tercer lugar, quiero animarles para reconocer, aprender, confirmar que la reconciliación es un regalo, preste atención, de iniciativa divina. Entonces, ¿quién fue el que tomó la iniciativa? Aun cuando el hombre es el que ha pecado, el hombre se ha enemistado, es Dios el que toma la iniciativa. Dice la Biblia, y todo esto, estoy ahora en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, viene de Dios, quien en primer lugar nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Y todavía no acaba, pero ya por lo menos usted sabe que este regalo de la reconciliación es el regalo de la mano de Dios, iniciativa divina. Y eso a mí me encanta, porque todo don perfecto viene de Dios. Dios no se equivoca. Como todo don perfecto viene de Dios, de la misma manera su reconciliación ha venido a nosotros, que desde mi perspectiva es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Saber que un día yo era enemigo de Dios. No sé si usted puede valorar eso, pero quiero que lo haga en su propia experiencia. Usted podría decir, pero no, yo no he sido tan malo. No quiero que se califique sobre tan malo o menos malo. Piense, si nosotros hemos pecado en algún momento de nuestra vida, nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos separados, casi que odiando todo lo que Dios ama, porque esa es la condición de un enemigo. Pero Dios, en su precioso amor y sabiduría, Dios en su presciencia, Él lo sabe todo. Y por saberlo todo y conocer al hombre, conocerle a usted y conocerme a mí, Él sabía que nos separaríamos del Creador. Entonces Él tenía un plan, y ese plan era un plan reconciliador, donde iba a reconciliar al mundo consigo mismo. Dios es perfecto, es maravilloso. Pero recuerde, la reconciliación es un regalo de iniciativa divina. Otra lección muy bonita que encuentro yo, sabiendo que ese es el tema principal de la Biblia, la reconciliación, que es atraer a todos al mismo lugar, o sea, es volver a unirlos, restaurarlos al estado original. Y cuando hablamos de relaciones y de amistad, es que vuelva a ser esa buena relación que había o que hubo en el principio. En cuarto lugar, la reconciliación es un ministerio para todo creyente. Eso a mí me fascinó. De por sí creo que tiendo a ser reconciliador. Sin embargo, cuando me veo y me digo, bueno, es que soy muy pacificador, soy muy bonachón, me gusta que las personas estén bien, no me gusta ver a la gente brava, ni haciendo caras, de alguna manera me afecta por mi personalidad o característica. Pero cuando encuentro que además de que Dios me hace así, pone esa semillita en mí, además me da una base bíblica, yo dije, wow, esto es fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando estoy diciendo lo que creo que es una cuarta verdad y una cuarta lección, la reconciliación es un ministerio para todo creyente. Antes déjeme definir lo que conceptualizo como ministerio. Ministerio es toda acción que nos permita acercar a las personas a Dios. ¿Se da cuenta? El que dirige las alabanzas para nosotros, o sea, nos ministra, nos está acercando a Dios a través y por medio de las melodiosas armonías y melodías que interpretan, y nosotros podemos cantar con ellos y cantar mejor a nuestro Dios. El que enseña, ministra la palabra. El que la predica, ministra la palabra. Sirve a los demás tratando de acercarlos a Dios por medio de la iluminación de la palabra de Dios. El que nos ayuda de pronto en la puerta, el que nos atiende, nos da la mano para que podamos estar bien mientras escuchamos la palabra, nos está ministrando también, porque está haciendo cosas que nos permite acercarnos tranquilamente y en paz al Señor. El que ora y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un ministerio. Y Dios nos ha dado a todos los creyentes ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Se lo quiero probar. El apóstol Pablo
Lo deja sumamente claro en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18, la parte B. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente Él nos reconcilió consigo mismo, nos trajo a sí mismo, nos puso en paz con Él. Cuando lo que merecíamos era juicio, castigo, Él a través de Jesucristo, Él nos pone en paz consigo mismo. Pero además, que es la parte donde quiero cargar un poquito la tinta, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no solo nos reconcilia con Él, también nos ha dejado como misión que nosotros podamos reconciliar a otros hombres y mujeres con Dios. ¿Recuerda cómo es que podemos reconciliarnos con Dios? Solamente a través de la cruz, solamente a través de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces nosotros tenemos que llevar a los hombres a los pies de la cruz. Tenemos que hablarles de Jesús, tenemos que enseñarles cuán separados están de Jesús por causa de su pecado, que es el problema que situamos en Génesis. Y eso tiene que desaparecer, y como no lo podemos desaparecer por nosotros mismos, es necesario entonces que venga un Salvador, un Redentor, alguien que pueda ocupar nuestro lugar para salvarnos, y ese es Jesucristo. Ningún creyente podría decir que no tiene un ministerio, ninguno, porque la Biblia dice claramente que Él nos ha dado el ministerio a todos de la reconciliación, todos por medio de los dones, de los talentos, de las facilidades que Dios nos ha dado. Tenemos como misión principal el objetivo de la Biblia, el objetivo, el tema central, reconciliar a los hombres con Dios. Y quiero ir concluyendo. Y en quinto lugar, la reconciliación, tema central de la Biblia, tema central de la palabra de Dios, es una realidad que inicia con Dios y nos hace copartícipes de esta linda experiencia. Es como que ahora somos parte de la empresa de Dios, que tiene como visión reconciliar a los hombres consigo mismo, y como misión compartirles el mensaje de salvación para que puedan llegar ellos, al igual que nosotros, hasta Dios. 2 de Corintios 5, 19 lo deja muy claro. Dice, que Dios estaba con Cristo. Mire, Dios estaba con Cristo. Esto me hace recordar el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Cristo estaba con Dios, el Logos, la palabra, Jesús estaba con Dios. ¿Pero qué estaban haciendo? Dice la Biblia, reconciliando, uniendo, juntando, poniendo en paz consigo mismo al mundo que había pecado, que se había apartado por su propio camino. Mire qué bello esto es palabra de Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué amor más grande. Es como que usted se enoje con alguien o alguien con usted y usted le diga, ok, voy a olvidar lo que me hiciste. Voy a olvidar la bofetada que me hiciste, la patada que me diste. Voy a olvidar el dinero que me robaste. Voy a obviar que en algún momento dado fuiste el instrumento macabro para dividir mi familia, para hacerme caer en la quiebra. Voy a obviar todo eso. Voy a pensar que nada ha pasado. Dice la Biblia, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. O sea, el tema central de la Biblia, que es la reconciliación, Dios, hombre, eso nos fue entregado a nosotros. Se nos ha puesto como una entrega, como un encargo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconciliar al hombre con Dios, a las mujeres con Dios. Pero hay algo muy interesante, y ya quiero llegar un poquito a la conclusión. Por lo que nosotros hemos expuesto, podemos concluir que el deseo de Dios a través de la palabra es que el hombre pueda volverse a Él. Eso es un no negociable. Eso es lo que Dios pretende. La historia de la salvación es precisamente eso. El sacrificio de Jesús tiene como contenido
que el hombre pueda amistarse nuevamente con Dios. Esto significa reconciliarse, es lo que la palabra significa. Y este es el tema central de la Biblia, que en esta ocasión lo he marcado bastante. La Biblia es un libro que tiene un mensaje conciliador. Aunque no entendamos mucho de lo que el libro, como literatura, como narrativa pueda expresarnos, el propósito es conciliador. Podemos declarar con autoridad que este plan redentor de Dios se resume en la palabra reconciliación. Allí se resume todo. Ok, esta palabra ha sido encomendada también a los cristianos para que podamos proclamar esta verdad y este mensaje a todas las personas. Si nosotros lográramos entender lo que este mensaje está queriendo decirnos, no solo podríamos concluir que el tema central de la Biblia es la reconciliación de los hombres, sino que además, escuche, tenemos que vivir en paz para con los otros, porque de lo contrario, nosotros estaríamos cometiendo la más grande incongruencia de toda la historia. Nosotros hemos sido llamados para ser embajadores. ¿Qué significa ser un embajador? Es una persona que representa a otro en un gobierno ajeno, que representa a quien lo envía en un gobierno ajeno. Dios nos ha permitido ser nosotros sus embajadores, embajadores de este mensaje conciliador. Él quiere que reconciliemos a los hombres como nos hemos logrado en Cristo Jesús reconciliar nosotros. Pero quiero que piense conmigo por un momento. Y eso me hace un poquito de chiste, como dicen algunos, o me hace bastante gracia. Cuando nosotros vamos a llevar un mensaje que nosotros no estamos viviendo. Y aquí quiero ministrarle un poquito, si usted me lo permite. ¿Cómo llevar un mensaje de paz a los demás viviendo nosotros nuestra propia guerra? Quiero comenzar primero con las familias. Estos días de pandemia ha permitido que muchas cosas puedan salir a la luz y que se pongan en evidencia. No te tolero, no me alces la voz, tú sabes que te la tengo guardada, y hay facturas que nosotros vamos acumulando, facturas que lo que traen es violencia, odio, separación. ¿Se da cuenta? Y lo que Dios está buscando es reconciliación. Entonces, nosotros muchas veces somos dados a cobrar facturas muy viejas, porque nosotros todavía no hemos superado cosas como, por ejemplo, la que el Señor nos deja claro en el texto de 2 Corintios 5:19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero eso es un tema de Dios. Dios puede. Dios tiene tanta plata, Dios tiene tanta misericordia, que Él puede darse el lujo de no tomarme en cuenta a mí mi pecado. No, un momentito. Cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, nosotros somos hipócritas si lo recitamos tal cual está en Mateo y decimos: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted quiere pan, yo también quiero pan. Y si Dios agrega algo más, perfecto. Pero aparte de eso, nosotros decimos: perdona nuestros pecados, que es el tema que nos separa de Dios, que nos distancia de Él. Y mire cómo concluye: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ni perdonamos a los que nos ofenden y nos vestimos de conciliadores. ¿Se dio cuenta? Estamos cometiendo varios pecados acá. No perdonamos y aún así nos permitimos ser emisarios de este mensaje, que es el mensaje central de la Biblia. No es congruente. Lo que más pena me da es que estoy hablando con personas que son conocedoras. Si usted pudiera interactuar conmigo, yo le pudiera hacer un examen de la Biblia. ¿Cuántos testamentos hay? ¿Cuántos libros hay? ¿Quién fue el primer fratricida de la Biblia? Y yo le hago preguntas de esa índole, probablemente usted saca un 10. Entonces no estoy hablando con neófitos, ni personas que no desconocen. Cuando comencé a hablar de la Biblia,
Usted de pronto ni siquiera se había conectado, pero en el mejor de los casos sí estaba conectado y dijo, ay sí, yo tengo 2, yo tengo 3, yo tengo 4 Biblias, en mi casa hay tantas Biblias como personas vivan. La pregunta es, ¿y qué? Eso no dice más nada. Si nosotros no podemos entender cuál es el tema central, y el tema central es la reconciliación, y peor aún, nosotros no somos embajadores dignos de este ministerio que es su ministerio y mi ministerio, saber mucho o tener muchas Biblias no ayudará, no avanzaremos con eso. Yo hoy le quiero desafiar para que nosotros podamos declarar con autoridad que el plan de Dios es efectivamente la reconciliación. Entonces, primero necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos reconciliarnos con nuestra familia. Yo no sé cuándo fue su último ringside con su esposa o amada con su esposo, pero es necesario reconciliarnos con los seres que amamos, ese núcleo más cercano, con nuestro prójimo que sería nuestro próximo, con nuestros compañeros de universidad, a los cuales no soportamos, pero tenemos el ministerio de reconciliarlos con Dios. Sería incongruente, ¿me estoy explicando? Compañeros del trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos o hermanos en la fe. Cuando nosotros entendemos esto, entonces estamos próximos a restaurar una relación que se ha quebrantado por el pecado. En Hechos 17:30 dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si hay algo que estamos cometiendo que ofende a Dios, que ofende el mensaje central de este libro, que es reconciliarnos con Dios, hay que hacer un alto. Porque la palabra arrepentirse tiene que cobrar un papel protagónico. Y en el Antiguo Testamento como en el Nuevo es el mismo sentido. Cambio de mente. Hay que comenzar a cambiar nuestra mente. Hay que comenzar a cambiar nuestra actitud. Y hay que cambiar la relación que tengo con algo o con alguien. Es una renovación del corazón y también del espíritu. Okay. La Biblia es el conjunto de muchos libros que tienen como tema central recordarle al hombre que Dios nos anhela, nos ama y desea que nos volvamos a Él. Ese es el sentido de la Biblia. Este es el tema central. Reconciliémonos hoy con Dios y luego seamos embajadores de la reconciliación. No vaya, si usted todavía no se ha reconciliado consigo mismo, con su familia, con los suyos y no lo ha hecho con Dios. Yo quiero dejarle este mensaje. Ha sido un tema interesante. Vamos a continuar la próxima semana hablando acerca de la Biblia y de por qué leer la Biblia. Y vamos a ahondar un poquito en este libro precioso. Para mí es una aventura. Quiero orar, quiero bendecirlo y quiero desafiarle para que si hay algo que no estamos haciendo bien en materia de reconciliación, podamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Me permite orar? Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de ministrar tu palabra, pero aún más porque tú me has dado el ministerio de la reconciliación. No quiero ir si no estoy en paz con los míos, con mis hijos, con mi esposa, con las personas que amo, que viven conmigo, con mis hermanos en Cristo. Señor, si no estoy en paz contigo, no sería un buen embajador. Pero hoy que he entendido tu palabra, quiero desafiar a mis hermanos para que ellos puedan también estar a cuentas contigo, porque nuestra misión es el ministerio que nos has prestado, reconciliar a los hombres contigo. Te damos la gloria y te damos la honra por tanto amor. Bendícenos y usa a cada hombre y a cada mujer que se ha sintonizado hoy para poder cumplir la tarea que tú estás colocando en su corazón ahora. Te doy gloria, honra y honor. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios ya nos ha bendecido y yo ruego para que nos bendiga aún mucho más y que lo haga ricamente. Espero verle el próximo domingo. Muchas bendiciones, amados.